Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a ver los gráficos estadísticos. La estadística utiliza para representar toda esa información que recauda y realiza luego la distribución de frecuencias, expresar todos estos números en forma gráfica para brindar mejor la información y hacerla quizás más entendible o interesante. Tenemos diferentes tipos de gráficos. El gráfico que ustedes conocen o que son más conocidos como los gráficos de barras, el histograma, que es el mismo, solo que las columnas van pegadas una al lado de la otra y se utiliza más que nada como para datos agrupados. Después tenemos gráficos de línea o polígono, que se van dibujando puntos entre las intersecciones de los ejes y después se unen con líneas. Después tenemos los gráficos de tortas o circulares y los pictogramas, que se hacen en forma de dibujo o más animada para que sea más atractivo. ¿Qué tenemos que considerar para hacer los gráficos? Hay dos cosas que deben considerarse. Si nosotros tenemos los ejes, ¿sí? El eje Y y el eje X. En el eje X siempre se va a representar la variable X, o sea, nuestros datos. Anteriormente habíamos visto cómo se realizaban las distribuciones con el ejemplo de las entregas de la pizzería, cuánto tardaba la pizzería en entregar pedidos. Nuestra variable era tiempo de entrega, o sea, variable tiempo. Bien, comúnmente estamos acostumbrados a comenzar el gráfico siempre en proporcional, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, o hacerlo de 5 en 5, 5, 10, 15, 20. En estadística no es necesario realizar eso con el eje X. Debe ir únicamente los datos o las variables que tenemos. Fíjense que tenemos 8, 10, salta 15, podría ser de 2 en 2, 8, 10, pero no salta 15, ¿sí? Hay que representarlas tal cual están acá. Entonces tenemos tiempo entre 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos y 30. Fíjense que no lleva una proporción exacta. Esto es lo primero que tienen que saber. Ahora en el eje Y, cualquiera de las frecuencias que representemos sí debe comenzar desde 0 y después ir acomodando un rango en esta parte. Si por ejemplo expresaríamos la frecuencia absoluta simple, lo que tenemos que ver es cuál es el valor menor y cuál es el valor mayor. Como valor menor tenemos 1 y como valor mayor tenemos 5. Entonces tranquilamente podemos hacerla de 1 en 1. 1, 2, 3, 4 y 5. Si tendríamos, por ejemplo, de 1 a 50 y queremos achicar el gráfico, podemos hacerla de 5 en 5 o de 10 en 10. 0, 10, 20, 30, pero siempre respetando ese rango, cosa que acá no. ¿Por qué? Porque estos son números justamente y nuestra variable es tiempo, pero acá podría ser rosa, rojo, amarillo, no tiene un orden. Podría ser candidato 1, 2, 3, no hay un orden, digamos, ¿sí? Lo único que hay que respetar es que si es numérico, que esté acomodada del menor al mayor valor. Nada más. Vamos a ver un pequeño ejemplo con la frecuencia. Supongamos que graficamos esta frecuencia y la vamos a hacer en forma lineal o gráfico de polígono, ¿sí? 8 minutos, tenemos una sola entrega que se hizo en 8 minutos. En 10 minutos hay 3 entregas. Lo único que se hace es unir minutos con las entregas. En 15 minutos tenemos 5 entregas. En vez de 20 minutos tenemos 4 entregas que tardaron 20 minutos. De 25 minutos tenemos 2. Y de 30 tenemos solo una. Si nosotros unimos esto, ahora lo voy a hacer con otro color, ya tenemos dibujado nuestro polígono o gráfico de línea. ¿Sí? Un gráfico de barras sería exactamente igual, haría las barras llegando únicamente, por ejemplo, acá hasta el 3, entonces yo haría la barra así hasta llegar al 3, ¿sí? Sin hacerle las liñitas, digamos la unión de estas líneas.
Y si no, podemos hacer como dice ahí, hay una combinación entre lo que es el histograma y el gráfico de polígono. Entonces es únicamente unir, ¿sí? Tener más o menos la misma amplitud hasta donde llegaron. Acá sería por acá y este acá. Y nos queda la combinación, ¿sí? Entre el gráfico de histograma y el de polígono o el lineal. El gráfico de torta, que es el más difícil de realizar, si ustedes todo esto lo pueden hacer, yo estoy explicando en forma manual, si ustedes lo hacen en un Excel es súper rápido, lo único que tienen que hacer es ingresar bien los datos y decirle al Excel cuál es la variable X y cuál es la frecuencia que yo quiero representar en ese gráfico. Y automáticamente una vez que cargan los datos, lo hace solo y ustedes lo único que tendrían que hacer es cambiarle después el color, ponerle quizás las etiquetas con el número correspondiente de frecuencia o variable para que se aprecie mejor. Ahora bien, en el gráfico de torta o circular sería exactamente lo mismo, lo hace automáticamente. Si lo van a hacer en forma manual, hay una pequeña formulita, ¿sí? Que es multiplicar los 360 grados, porque tenemos una circunferencia, ¿sí? Tiene 360 grados, por la frecuencia relativa. Perdón, el de torta, esto es importante, únicamente puedo representar la frecuencia relativa. En los otros gráficos podría haber representado cualquiera de las tres. Nosotros representamos esta, de las cuatro, perdón, esta, pero podríamos haber representado esta, esta o esta, ¿sí? Únicamente teniendo en cuenta el rango. Fíjense que esto es 0, ¿sí? Entonces, no podría, perdón, vamos a hacerlo de nuevo, hacer 0 y 1. Porque no, ninguna llega a 1, entonces me quedaría todo acá abajo, ¿sí? Todas las líneas, los puntos ahí abajo. Entonces tendría que hacer, por ejemplo, 0,1, 0,2, ¿sí? Y así llegar a 1 para que me quede un gráfico mejor. Eso ustedes van viendo, van jugando con esas cosas. Bien, volvemos a este. En este únicamente podría representar la frecuencia relativa simple. Como les decía, es una circunferencia, la formulita es 360 grados por la frecuencia, y en caso de que no la tengan, esto cómo se calcula. Se hace 360 por cómo se calcula la frecuencia relativa. Yo tengo que dividir la frecuencia absoluta simple sobre la muestra. Divido esto sobre esto y me da esto, ¿sí? Entonces, si yo no tengo calculado esto, lo voy calculando y me da perfectamente. Después con un transportador yo voy realizando lo que es el gráfico. Si no, si se les complica muchísimo, no tienen lo que es transportador, eso, vamos a utilizar un poco lo que es el ojo humano o la gráfica a mano alzada. Si yo divido acá, ¿qué tendría? La mitad, el 50%. Si yo divido acá, lo tengo hecho en 4 partes, o sea que tengo un 25, un 25, un 25 y un 25. Vamos a representarlo. Esta. 25 ya sé que es esta, ¿sí? Entonces ya sé que esto me va a ocupar ahí. Entonces tenemos un 25%. Recuerden que si yo esto es proporción y esto también, si yo a esto lo multiplico por 100 me da porcentaje, ¿sí? Entonces acá tendría un 25%. Un 25% de entregas que tardan 20 minutos. Bien, si esto es 25, ¿sí? La mitad que yo tengo sería más o menos 12,5, ¿sí? Entonces la mitad de este 25, tengo un 12,5% de qué variable, de las que tardaron 25 minutos, ¿sí? Ahora, si eso es eso, la mitad más o menos de este pedacito, o sea, acá tendría lo mismo, la mitad de esto me representaría un 6, ¿no? Un 6
lo voy a poner así solamente porque no me va a entrar, 6% de entregas que tardaron 30 minutos. Acá tengo otra, ¿sí? Otro 6%, más o menos, bueno, antes me había salido fea esa línea. Otro 6% de entregas que tardaron 8 minutos, ¿sí? Acá tengo 31, o sea, si esto es 25, si todo esto es 25, un poco más grande, ahí vamos a hacerlo, ¿sí? Va a ser un 31,25% de entregas que tardaron 15 minutos, ¿sí? Y acá nos va a quedar esta última, un 18,75% de entregas que tardaron 10 minutos. Y más o menos nos quedaría de esa forma, ¿sí? Ustedes pónganle un poco más de empeño que yo. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo video, espero que les salga lindo, les mando un beso.